Bienvenidos. El día de hoy analizaremos dos referentes de la arquitectura vernácula del Perú y del mundo. Estaremos hablando de los putucos en Puno, Perú, y las casas colmena en Harran, Turquía. Comencemos. Los putucos y las casas colmena. Elegimos estos dos referentes de la arquitectura vernácula del Perú y del mundo, puesto que representan una respuesta de vivienda de nuestros ancestros que a primera vista y de manera formal podrían parecer muy similares. Sin embargo, conforme fuimos investigando y analizando más cada edificio, pudimos encontrar las diferencias notorias en cada uno de estos referentes. Por otro lado, nos pareció muy curioso cómo ambos edificios, muy parecidos en la forma, pueden encontrarse en dos partes del mundo tan alejadas como lo es Perú y Turquía. En resumidas cuentas, aprendimos que a lo largo de la historia siempre va a existir una respuesta distinta del hombre a partir del contexto en el que se encuentre, y que muchos principios físicos sobre el manejo del clima ya se hacían mucho antes en estas viviendas. A lo largo del video iremos desarrollando algunas ideas y puntos importantes sobre estos edificios. Antes de ver la forma de los putucos, podemos hablar de los antecedentes históricos de construcciones similares encontradas en el lago Titicaca, como son en el caso de las chullas yachapas y las chullas de estilo incaico rústico, que conservan esta forma de construcción de los putucos, pero son de forma de material de piedra. Por otra parte, tendremos a los putucos de chipayas, que se acercan un poco más a la materialidad. Y por último tendríamos a las cerámicas de casas Tiahuanaco, que mantienen esa forma de los putucos. Hay evidencias arqueológicas de edificaciones semejantes que corresponden a la cultura huancaria, extendida al norte-noroeste del lago Popó de Bolivia, quienes desarrollaron sus construcciones sobre montículos de tierra. Esta es una representación de un asentamiento huancario. La similitud de las plantas lleva a suponer que los actuales putucos son reminiscencia de este tipo de arquitectura. Harran está emplazado al este del río Éufrates, orillas de Juyabé, en el valle de Balik. Debido a su ubicación, controlaba el punto en el camino a Damasco, según la autopista entre Nínive y Carquemis. Era conocido por ser uno de los santuarios que estaban dedicados al culto del dios Luna, venerado por semitas de Mesopotamia. Se sabe que la palabra significa viaje, caravana o rutas que se cruzan en sumerio y acadía. Una de las costumbres de Puno es la chaya, lo cual consiste en tirar agua o comida al suelo en agradecimiento a la Pachamama, la Madre Tierra, por toda la vegetación que se nos ha dado. En tradiciones tenemos a la fiesta de la Candelaria, el cual se celebra el 24 de enero y el 13 de febrero en Puno, siendo esta una de las fiestas más importantes del Perú, donde van danzantes y músicos. En costumbres de Harran tenemos el ojo turco, el cual es un amuleto de la buena suerte que casi siempre acompaña a los turcos, y en tradiciones tenemos el amán, el cual es un baño turco. Los putucos están ubicados en la intersección de los distritos Samán y Taraco. Analizando el lugar en un nivel macro, podremos decir que se trata de un nivel de complejidad tipo grupo, porque pareciera que estuviera alineado a estos ejes importantes. Sin embargo, si observamos el lugar a un nivel más detallado, vemos que no están alineados a estos ejes, sino que están ubicados en pequeños grupos alejados, ¿no? Entonces, el verdadero contexto del lugar sería un nivel de complejidad tipo grupo. Además, los elementos vernáculos encontrados, en este caso los elementos de conexión, sería esta carretera principal que separa los dos distritos, que también funciona como un eje. Los elementos de conexión de paisaje tendríamos el río Ramis y la llanura que se encuentra en el entorno. Analizando la forma de los putucos, entendemos que se trata de una tipología rural aislado, es decir, no forman parte de un conjunto, sino son viviendas separadas, aisladas. Existen tres tipos de estas viviendas: la que es una planta cuadrada, una planta rectangular, una que tiene una especie de rancho añadido. Todas estas contienen la forma troncopiramidal, que finalizan en una forma cónica. Cabe mencionar que estas formas son completamente cerradas, son unispaciales, que dejan las actividades cotidianas al exterior de la casa, dejando el interior como única función el descanso o como almacén. La forma de la casa colmena, al igual que la casa putuco, conserva esta forma rectangular que termina en una forma cónica. Sin embargo, su tipología es diferente. Hablamos de una tipología urbana adosado, es decir, esta presencia de módulos agrupados
para formar grandes espacios. Esto mismo permite generar grandes ambientes para desarrollar diferentes actividades. A diferencia de los putucos, que desarrollan sus actividades en el exterior, la casa colmena desarrolla sus actividades en el interior de la casa. Los tipos de la casa colmena se diferencian entre la cantidad de módulos adjuntados, algunos más lineales, otros más concisos, y incluso otros presentan una especie de patios. En la composición del lenguaje local, en el caso de los putucos, observamos que se trata de una zona más desértica, despejada, que no hay muchas construcciones cerca y que la topografía no varía mucho. En el caso de la casa colmena, observamos que se encuentra en una llanura elevada y alrededor de esta se ha desarrollado la ciudad RAM. O sea, observamos un contexto más urbano. En el caso de la casa colmena, observamos que hay tres tipos también: una que es una planta lineal, otra que presenta mayores módulos y finalmente esta modulación compleja que presenta un patio. Partiendo de la problemática que tiene que afrontar cada caso en cada contexto, podemos identificar en los putucos, por ejemplo, el clima, ya que esta zona donde se ubica suele ser muy fría e incluso llegan a haber friajes durante el año. Estos friajes afectan de manera directa a la población, los cuales encontraron en los putucos una muy buena respuesta para poder sobrellevar este problema, ya que los putucos poseen una respuesta climática en su interior, al albergar el calor del día y poder mantenerlo durante la noche para mantener a buen recaudo a sus habitantes. Por otro lado, el paisaje es algo que ha ido mutando con el tiempo en el lugar, y actualmente el equilibrio entre los edificios y su entorno se ha visto muy afectado y se han ido perdiendo la buena relación que obtenían los putucos con su entorno cercano. Después de haber elaborado nuestra investigación sobre los putucos y las casas colmena, hemos externado un cuadro FODA para cada uno de estos ejemplares. En los putucos podemos encontrar principalmente muchas fortalezas, entre ellas el bajo costo, la buena climatización que poseen. Es una construcción muy rápida, tiene una buena relación con la imagen y contextos cercanos de su lugar, y la población, la cual es muy arraigada todavía a sus tradiciones. También encontramos algunas oportunidades y debilidades en el lugar. Por ejemplo, en oportunidades podemos encontrar el turismo, el cual se puede fortalecer mucho con estas edificaciones si se promueven mucho para un buen turismo, y también el buen manejo de la climatización que tienen estos edificios, ya que han ayudado mucho a sobrellevar los viajes de la población. Con respecto a las debilidades, podemos encontrar el clima extremo, el cual cada año azota muy fuertemente a los pobladores, y los putucos, a pesar de ser una buena opción, no son suficientes para contrarrestar este mal. Y otra debilidad es su ubicación, la cual es muy dispersa y se encuentran muy perdidos entre los demás edificios que se encuentran en el lugar. Y por último, es muy importante hacer hincapié en las amenazas del lugar, las cuales son principalmente las migraciones y la pérdida de cultura. Pérdida de cultura, ¿por qué? Porque a lo largo de estos años, los pobladores más jóvenes, sobre todo, han buscado nuevas formas de viviendas más modernas, y en este proceso de querer modernizar su pueblo están dejando muy de lado las costumbres y sobre todo la construcción de estos putucos. Y esto va muy de la mano con las migraciones, ya que no es noticia decir que los pueblos alejados o los departamentos alejados de la capital siempre buscan la gente moverse a la capital. En Harran, Turquía, encontramos de la misma manera muchas fortalezas y algunas debilidades y oportunidades, pero es importante hacer hincapié en las amenazas, especialmente en una particular de Harran, la cual es su ubicación y los sismos. Ubicación porque se encuentra en un territorio en el cual está rodeado de países que están en constantes conflictos bélicos, lo cual no asegura una total seguridad para este lugar. Además, en la cuestión de sismos, ya que este lugar se encuentra en una zona de riesgo medio de sismos, por lo cual las casas de colmena pueden no durar lo suficiente o incluso ser dañadas con el tiempo. Finalmente, obtuvimos algunas conclusiones importantes. Primero, la respuesta del tipo de vivienda con respecto al clima es primordial. Esta arquitectura se caracteriza por resolver un gran problema con lo mínimo de materiales y costos. Una nueva propuesta debería tener este pie forzado. Segundo, la imagen del lugar tiene que ser lo menos afectada posible. En este tipo de arquitectura debería guardar una relación muy cercana con su contexto cercano. Y en tercer lugar, a pesar de que ambas edificaciones se encuentran en lugares muy apartados de la ciudad,
y o provincia han logrado declararse como un patrimonio cultural debido a su antigüedad. En cuarto lugar, los pueblos se diferencian de forma representativa, dando a destacar diferentes costumbres, tradiciones y creencias impuestas por sus propias culturas. En quinta instancia, los métodos constructivos son muy similares en varios aspectos. Sin embargo, es en esas pequeñas diferencias donde se consigue una mejor respuesta para adaptarse al clima propio de cada lugar. Y finalmente, las formas de ambas viviendas son similares, puesto que ambas fueron resultado de la materialidad y los sistemas constructivos empleados. No obstante, la diferencia recae en las actividades que se realizan en el interior y en el exterior.